La justicia desnuda el deterioro de las Fuerzas Armadas. Una investigación iniciada tras la tragedia del Ara San Juan detectó que la mayoría de los equipos están obsoletos. 19 de junio de 2018. En los tribunales federales de Comodoro Pi avanza una investigación para determinar si hay responsables penales detrás del estado de deterioro de las Fuerzas Armadas. El promotor del expediente es el fiscal federal Jorge Dilello, y su punto de partida fueron la desaparición del submarino Ara San Juan y otras tragedias militares que, en términos del fiscal, podrían ser consecuencia de hechos o conductas delictivos. De la información que Dilello reunió hasta ahora resulta que desde hace años el material con el que operan las tres fuerzas es obsoleto. De acuerdo con los informes presentados por testigos, no hay submarinos en condiciones de navegar, la mayoría de los aviones están fuera de servicio y no hay un solo avión de combate en vuelo. Tampoco hay municiones suficientes para el mínimo entrenamiento exigible y la mayor parte de los vehículos rodantes no tienen permiso para circular por la calle. No pasan la verificación técnica. El expediente que abrió Dilello, en el que ya declararon 7 exministros de defensa, es una investigación preliminar, una instancia previa al inicio formal de una causa penal. Abarca un periodo de más de 35 años, desde la Guerra de Malvinas, durante la dictadura, en adelante. En una entrevista con La Nación, el ministro de Defensa, Óscar Aguad, admitió que el estado del material operativo de las fuerzas es obsoleto. Lo adjudicó a la decadencia integral del país y a la estigmatización que, dijo, sufrieron los militares durante la última década. Según Aguad, la idea del gobierno es mejorar la inversión, pero con conciencia de que son tiempos de grandes restricciones para el país. Anunció además que las fuerzas están en plena reconversión y que el gobierno va a derogar el decreto de Néstor Kirchner que solo les permite actuar ante un ataque exterior que sea de otro estado. Este año, el estado de las fuerzas es un asunto especialmente delicado. Buenos Aires será sede de la cumbre del G20 y recibirá a los principales líderes del mundo. ¿Para qué tiene la Argentina fuerzas armadas? ¿Tiene el país hipótesis de conflicto? Si tiene, ¿está equipado para enfrentarlas? Se preguntó el fiscal como uno de los ejes de su investigación. Nota personal. Creo yo, que siempre cometen un error muy grave. Siempre plantean si Argentina tiene una hipótesis de conflicto con algún país, pero nunca tienen en cuenta si otro país tiene planteada una hipótesis de conflicto contra Argentina, que es algo que nunca lo podremos saber a menos que se realicen misiones de espionaje. Nunca piensan que Argentina puede ser atacada, y piensan a Argentina como un país pacífico, cuando en realidad Argentina es uno de los países de América que entró en más conflictos armados, más que la mayoría de los países de la región, superado solo por Estados Unidos. Esto es un error grave que deberían dejar de cometer los políticos y el común de la gente. Como ejemplos cito 2 ejemplos y después sigo con la nota. El caso es el plan de invasión chileno que se dio a conocer entre 2005 y el 2010, pero este plan se ideó en la década del 90, el cual no recuerdo bien tenía una alternativa, en la cual también incluía la participación de Inglaterra o era otro plan alternativo. Debería buscar esta información ya que no lo recuerdo bien, y podría estar cometiendo un error en este punto. También hay que recordar los cruces con el ejército boliviano, el cual corrió los hitos fronterizos dentro del territorio argentino por cuenta propia, por decirlo de alguna manera. Esto sucedió hace menos de un año y las noticias salieron en los diarios de Salta y Jujuy. Esta situación se menospreció, pero en realidad plantea una situación de conflicto. Siguiendo con la nota. Consultado sobre el porqué de este expediente, afirmó: el detonante fue el Ara San Juan, pero yo venía observando que a las fuerzas las disminuyeron, que tienen malos sueldos, ganan menos que las fuerzas de seguridad, que no tienen equipamiento ni instrucción suficiente. En los últimos 6 meses, sin que trascendiera, Dilello reunió documentación sobre el estado del ejército, la armada y la fuerza aérea y ya declararon como testigos 7 exministros de defensa y militares retirados. Horacio Jaunarena, ministro de Defensa de Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, declaró: la Armada cuenta con una importante cantidad de naves que solo sirven a los efectos estadísticos, porque no es posible ponerlas nuevamente en servicio.
Gran parte de los pilotos no pueden cumplir con las horas mínimas de vuelo que los habilitan para cumplir con su misión. La munición con la que cuenta el ejército no alcanza siquiera para mantener un adecuado adiestramiento de sus hombres ni para sostener un mínimo de días de combate. El vicealmirante Antonio Torres dijo que los vuelos clandestinos y la pesca ilegal demuestran que el país no está siquiera en condiciones de controlar el espacio terrestre, marítimo y aéreo. Las primeras páginas de la investigación de Dilello son un relevamiento de accidentes. Da cuenta de, al menos, 78 hechos con aviones y helicópteros militares desde 1986. Dilello incorporó además un informe periodístico que dice que desde entonces murieron al menos 252 personas en tragedias militares. Citó como testigos a todos los exministros de defensa, desde Jaun Arena en adelante. Huberto Romero, Jorge Domínguez, Ricardo López Murphy, José Pampuro, Milda Garré, Arturo Puricella y Agustín Rossi. También, a militares de las tres fuerzas, a Rosendo Fraga y a Lisa Carrió. No incluimos a ministros de esta gestión ni a personal en actividad para respetar la investidura del comandante en jefe y el deber de verticalidad, dijo el fiscal. Esta no es una investigación contra nadie, sostuvo Dilello, sino para ver si hubo responsabilidades penales a lo largo del tiempo o bien descubrir las causas del estado de deterioro. Las posibles figuras delictivas podrían ser incumplimiento de los deberes de funcionario público o defraudación a la administración pública, de haber existido un fraude con el patrimonio destinado a las fuerzas. Si, en cambio, Dilello concluye que no hubo delito, se remitirán las conclusiones a todos aquellos a quienes la Constitución y las leyes les encomiendan atender a la defensa nacional, anunció. Esta antigüedad y la falta de medios para cumplir funciones específicas, determinan que al día de hoy queden vacantes diversos roles que podrían considerarse básicos para un Estado en desarrollo como la Argentina, advertía el documento y culpaba de esta situación a la decisión política de las esferas decisorias que produjeron una típica novela con muchas idas y vueltas, y muy pocas determinaciones. A ver si esto hace que se tomen las medidas adecuadas y necesarias para mejorar la defensa del país. Gracias por ver el video. Les dejo mis saludos.